Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara de Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa cargado de información caliente porque vamos a meternos de lleno en la causa que involucra a Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano, que está detenido. Su arresto provocó una conmoción, Ricardo, y puso otra vez en el centro de la escena el tema de la trata de menores, de la corrupción de chicos, de los abusos sexuales. También vamos a hablar de la denuncia contra el conductor Jay Mamón. Parece una cosa concatenada con la otra. Cuando estos casos salen a la luz, en general generan un efecto dominó donde aparecen víctimas que se atreven a contar públicamente lo que vivieron. Y también vamos a estar hablando del coleccionista de huesos, Richard. Del coleccionista de huesos, sí, un hombre que era perito, que intervino en causas muy famosas de desaparición de personas y que, al menos en una de ellas, en dos de ellas, era un trucho. Y recibió una sanción, un castigo por ello. Son muchos temas, como decía Rolando. Vamos a comenzar por el que tiene que ver con una organización que cometía uno de los delitos más aberrantes, que es el abuso sexual infantil, a través de la captación, el engaño de chicos que traían desde Oberá, desde Misiones. Vamos a referirnos a este tema que involucra a Marcelo Corazza, sí, pero también a otras personas que se venía produciendo hasta hace muy poco. O sea, es un delito que lleva 20 años, hasta hace muy poco. Vamos a hablar de este tema después de este impacto. Corazza, ¿algo para decir, Marcelo? Bueno, ahí lo tenemos. A ver, hay organizaciones que se dedican, lamentablemente, a esta captación de muchachos vulnerables que, con engaños, los someten a actos sexuales prematuros, perversos, excesivos. O sea, los corrompen, los abusan, los corrompen y hasta los obligan a prostituirse. Esto viene desde hace mucho tiempo. Yo no quiero creer, ya le doy la palabra a Rolando, no quiero creer que este caso tiene la dimensión que tiene porque hay una persona que es famosa. De estas organizaciones no hay una, hay varias. Ustedes ya lo van a ver a lo largo del programa. No hay una, hay varias. Vamos a comenzar por la que todo el mundo habla a propósito de esa persona famosa, Marcelo Corazza. Richard, el 24 de octubre de 2022, hace 5 meses nada más, dos jóvenes que hoy son treintañeros, su nombre no lo vamos a revelar, por supuesto, se presentaron ante la justicia de la ciudad de Buenos Aires para hacer una denuncia gravísima. Cuando lo escucharon la justicia, los derivaron a la Procuraduría que se encarga de los delitos de trata, les tomaron allí testimonio y lo que escucharon fue terrorífico. Estos dos jóvenes contaron que entre el año 1999 y 2003 sufrieron distintas clases de abusos sexuales luego de ser captados por una red de trata de menores que tenía como epicentro Oberá, Misiones, pero que también tenía una base acá en el Gran Buenos Aires, en General Rodríguez. Eso es. ¿Qué dijeron estos menores? Dijeron, hay un hombre, Francisco Angelosi, que se nos acercó en distintas situaciones, nos ofreció dinero, nos ofreció regalos, incluso ofreció hacerse cargo de algunos de nuestros gastos, de los gastos de la escuela, de los gastos que tenían que ver con algunos viajes y que de inmediato comenzó a abusar de nosotros. Estos chicos, en aquel momento, cuando empieza esta situación que ellos narran, 1999 a 2003, tenían entre 11 y 13 años. Vulnerables.
Eran chicos vulnerables, de familias humildes, con problemas económicos y que eran muy chiquitos, que eran visiblemente chicos. Tan visiblemente chicos eran que incluso cuentan en su denuncia que gran parte de los abusos ocurrían los fines de semana porque ellos, de lunes a viernes, iban a la escuela. Iban a la escuela, exactamente. Entonces, no ocurrían allí los abusos. Hablan de este hombre, de Francisco Angelotti, que en principio para el juez Javier Sánchez Sarmiento, que es el que termina tomando la denuncia, junto al fiscal Patricio Lugones, es la cabeza de la organización. Van contando hechos que tienen que ver con abusos en autos por parte del propio Angelotti, pero también hablan de haber sido entregados a otras personas. Exacto. Según lo que cuentan, en algunas de esas situaciones había dinero de por medio, es decir, los obligaban a prostituirse. Hablan de clases de teatro, a donde los llevaban, donde conocían a otras víctimas que también eran captadas por la red, y cuentan, uno de ellos, una de estas víctimas, identificada en la causa como víctima 1, habla concretamente, Richard, de Marcelo Corazza. Marcelo Corazza, un hombre de alto perfil porque en 2001 fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano hecha en la Argentina. Desde aquel momento Corazza trabaja como productor en el canal Telefe y allí trabajaba todavía esta semana como productor de Gran Hermano de la edición actual cuando lo detuvieron. ¿Qué cuenta esta víctima 1? Un episodio muy concreto. Dice que en el año 2001 Francisco Angelotti lo invita a subir a su auto, le dice, vamos a conocer a un amigo, le pide que lo acompañe otro joven de su edad, que está identificado en la causa como víctima 3, y que van en este auto del misionero hasta la zona de Plaza Miserere, que allí se detiene en una esquina, aparece otro auto que se les pone a la par, bajan las ventanillas de los dos vehículos y la víctima 1 dice, cuando el otro auto bajó la ventanilla, yo reconocí a Marcelo Corazza. Lo reconocí porque acababa de ganar Gran Hermano y para mí eso era muy atractivo, eso me fascinó. Dice entonces esta víctima que lo invitaron a pasar al auto de Corazza, que él se subió al auto de Corazza y que supuestamente Corazza lo llevó hasta la Costanera Sur. Allí, dentro del auto de Corazza, cuenta la víctima, él se tuvo que desnudar y Corazza procedió a masturbarse delante del chico. Luego dice, me llevó de regreso, termina esta situación en lo que tiene que ver con aquel episodio del año 2001. En la causa hay muchos más elementos. Hay más elementos que tienen que ver con, vos hablaste del caso de Corazza en concreto, pero hay otra víctima que habla de haber sido llevada hasta un estacionamiento donde había personas, lo hicieron arrodillar y a su alrededor había personas que calcula la víctima en su momento entre 50 y 60 años que, bueno, realizaron actos de índole sexual allí mismo. Hay intercambio. Hay intercambio de dinero, pero a ver, con relación a aquel que los capta, hay intercambio de dinero. Los chicos recibían ropa, estas víctimas recibían ropa, eran chicos vulnerables, sí, pero también hay que poner el punto en una cosa. Cuando los traía de Oberá, ¿dónde los alojaba? ¿Dónde los alojaba Angelotti? En la casa de su mamá, en General Rodríguez. Así es. En la casa de su mamá, en General Rodríguez, repito esto, la casa de su madre, en General Rodríguez. Ahí era como, tenía un doble, dos bases, por decirlo de alguna manera. Oberá, obviamente, y General Rodríguez. Usted me va a decir, de acuerdo con lo que le contó Rolando, que es un aspecto de los actos que denunciaron las víctimas, que luego van a acumularse más pruebas a raíz de escuchas telefónicas. Pero antes de llegar a eso, usted me va a decir, bueno, es una situación, son dos situaciones. Estas situaciones, primero que cuesta muchísimo contarlas, y segundo, que de acuerdo con las pruebas que se han acumulado en la investigación, vienen ocurriendo hace 20 años. Y usted me va a decir, hace 20 años ya terminaron. No, terminaron. Los metieron en cana recién, son 4 los que están en cana, recién.
El último chico captado, engañado, abusado, tiene 16 años y estaba siendo sometido por la persona que está detenida, Angelosi, ahora. Sí. Ahora, el momento Por eso actuaron en que esto con tanta se premura, resuelve. Richard. Claro, exactamente. Porque a partir de la denuncia de la víctima 1, de la víctima 2, la justicia decide intervenir teléfonos Ahí está. y logra grabar 100 horas de conversaciones. Sabemos que hay conversaciones de Francisco Angelotti, de Andrés Charpenet, de Rubén Mermet, que son los otros 3 detenidos, además de Marcelo Corazza. En esas conversaciones hablan de este adolescente del cual estaba haciendo referencia Ricardo. Dice en una de esas conversaciones uno de los imputados: le estoy diciendo que lo voy a llevar a Disney, le estoy prometiendo un viaje, tiene 15, está por cumplir 16 años y le estoy ofreciendo el viaje. En otra conversación, otro de los imputados dice: bueno, el chiquilín, el chiquitín que tengo entre manos, tiene la fiesta de egresados ahora, así que yo le compré toda la ropita para que vaya a la fiesta. Esas escuchas son de ahora, son de los últimos meses. Por eso es que Ricardo dice con tanta certeza: estamos ante una organización que actuó durante los últimos 20 años, porque los primeros hechos denunciados son de 1999, de 2000, de 2001, y lo que encontró la justicia ahora son hechos de 2023. Tenemos al menos 20 años de captación de menores en estado de vulnerabilidad, de explotación de estos menores, explotación sexual. Tenemos el delito de trata en la descripción que hacen los funcionarios judiciales, porque los llevaban de un lado para otro. Se habla en la causa incluso, Richard, de viajes al exterior con los menores. Claro. Y se habla también de, por ejemplo, hermanitos de 9 y 11 años de Misiones, que fueron traídos hacia el conurbano bonaerense para entregarlos a hombres que querían abusar de ellos. Quería decir una cosa, porque hemos visto con Rolando, con la producción, que en la información que se va dando sobre este tema, se habla de una palabra que realmente es repulsiva, que es clientes. Sí. Que esta organización tenía clientes. Acá no hay clientes. Acá formás parte de la organización o no. Es tan sencillo como eso. Sos parte de esto, sabés a quién recurrir, cuando exigís o pedís, mejor dicho, acá se pedía, pedir un ser humano para realizar sometimiento sexual. Pedir un ser humano para realizar sometimiento sexual. Quien pide un ser humano para realizar sometimiento sexual no es un cliente, es parte de una organización. Yo sé que esto se va a discutir de acá hasta el día del juicio final en los tribunales. Estamos dando un punto de vista, una manera de ver las cosas. Lo de cliente me parece que es hasta repulsivo hablar de... Sí, repulsivo dentro de algo que ya es repulsivo. Obviamente, sí, obviamente que lo entendemos de esa manera. Pero, ¿qué cliente? ¿Qué clientes? No, esta es una cuestión de hacer los actos... obviamente en una cuestión clandestina, donde se hacían actos que perjudicaban a menores de edad, actos de claro contenido sexual. ¿Qué cliente? A ver, ¿quién era el dueño del boliche? ¿El que los iba a buscar en Oberá? A ver, cada uno hacía su parte. Cada uno hacía su parte. Y por otro lado, no es necesario para llegar a este punto, donde hay 4 personas detenidas y se siguen acumulando pruebas, no es necesario una gran infraestructura. Para nada. Nada. Una casa de la madre en General Rodríguez, un viaje a Oberá o viajes a Oberá cada tanto para engañar a esos chicos y traerlos. Como lo mismo que se hace con las chicas que después terminan en prostíbulos. Estos, en lugar de terminar en prostíbulos, terminaban en esta situación que le estamos describiendo nosotros. En una casa familiar, se podría decir. Sí, Rolo. Se habla de una quinta de Castelar, se habla de abusos
adentro de vehículos, se habla de albergues transitorios, también como escenario de estos abusos, el garage al que hacía referencia Ricardo, y una conciencia plena de que las víctimas eran menores de edad. ¿Por qué decimos esto? Porque en las escuchas telefónicas se refieren a las víctimas como los cachorritos, los gurises, los chiquilines, los babies, siempre en diminutivo. Uno de los imputados incluso le dice al otro: ¿cómo andás vos con tu mini harén? En referencia a estos nenes que estaban siendo corrompidos. ¿Lo podés repetir eso, por favor? Le dice uno al otro: ¿cómo andás con tu mini harén? Eso no es ser cliente. Eso no es ser cliente. Al contrario, eso es formar parte de la organización. ¿Cómo andás con tu mini harén? Pero de vuelta, vamos a desterrar de ahora en adelante esa palabra. Estos son integrantes de una organización. A cada uno le corresponderá la responsabilidad de acuerdo con lo que se logre probar respecto de los actos que cometieron. Pero no hablemos más de eso, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Fíjate esto, Ricardo, porque vamos a vamos a algunos detalles de la causa. Hay al menos 11 víctimas identificadas por los investigadores. No pudieron hablar con todos ellos. Están ubicando, por ejemplo, a la víctima que, según la víctima 1, lo acompañó a esa situación en Plaza Miserere, donde supuestamente aparece Marcelo Corazza, lo sube a su auto y se lo lleva a Costanera Sur. Ese joven, compañero de colegio del denunciante de la víctima 1, está señalado en la causa como víctima 3. Lo están identificando, ya saben quién es, pero lo están tratando de ubicar para que declare. Fíjate que acá estamos enunciando que en total son al menos 11 las víctimas que habrían sido captadas en la Ciudad de Buenos Aires, en Misiones y en el Gran Buenos Aires. Y en el Gran Buenos Aires también, no hay que olvidarse de la última parte. Los abusos ocurrían en autos, lo estábamos comentando, en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares. Pará, me voy a detener acá. Quédate en lo ahí. último. Domicilios particulares. Domicilios particulares y albergues transitorios. A ver, una persona mayor, claramente mayor, ¿no? Llega a un albergue transitorio con un nene, con un chico, con un pibe, con un gurí, como usted quiera llamarlo. Los encargados del albergue transitorio ¿no se dan cuenta? ¿No lo saben? Hay un caso contado por una de las víctimas donde uno de los integrantes de esta organización, o uno de los presuntos integrantes de esta organización, fue a un albergue transitorio con 2 chicos, con 2. ¿Y pasan? De hecho pasaron. Sí. ¿Pasaron? Bueno, ¿quién está? Esto le corresponde a la investigación, al juez y al fiscal. ¿Qué albergue transitorio es? ¿Quién estaba a cargo ese día? Si se puede ubicar el día. Bueno, situaciones que tienen que ver con esclarecer lo que ya de por sí es más que una irregularidad. Es una participación en un delito. Atenti, participación en un delito. Acá no se puede dejar nada. A ver, no se puede bajar la gravedad de ninguna de las acciones. El tipo que ve, o la tipa que ve, venir a un mayor con 2 menores y los deja pasar, tiene la misma responsabilidad, o casi la misma responsabilidad. No vamos a hacer cuestiones de derecho ahora, la vamos a hacer un poquito después. ¿Se entiende? Y después, el hecho de los domicilios particulares que estaba aquí antes, el hecho de los domicilios particulares. ¿Qué domicilios particulares? ¿De quién? ¿Dónde? ¿Quién era el tipo? ¿El dueño del domicilio particular participaba también? ¿Prestaba el lugar para...? Bueno, todas estas cuestiones se están investigando ahora. No se olvide que hasta hace muy poco, esta organización estaba oculta y cometiendo los delitos. O sea, cometiendo los abusos. Fíjate, Dale. Richard, los roles que en principio está atribuyéndole la justicia a estos 4 detenidos. Dale. Francisco Angelotti, el hombre de Oberá, de Misiones, que es un empresario que supo tener un boliche nocturno, que ahora tenía una pizzería, que tuvo locales de salas de chat. Piensen que estamos hablando de 20 años. Las salas de chat hoy están prácticamente en desuso, pero él tenía una en algún momento de estos años en los cuales habría comandado, organizado esta red de explotación y trata. Angelotti estaría a la cabeza.
Charpenet y Mermet estarían involucrados en la captación y en la explotación de los menores. Raúl Ignacio Mermet, Andrés Charpenet. Así es. Corazza fue mencionado por una de las víctimas por un caso ocurrido en 2001. Ya se los contamos, este caso. Pero ¿qué pasa? Lo del cambio de auto, ¿recuerda? La justicia lo está imputando por formar parte de una red. En el auto de detención, que es parte del expediente, que está bajo secreto de sumario, está descrito este episodio. Pero fuentes del caso dicen que hay más elementos contra Corazza, porque Corazza no fue detenido en una situación diferenciada del resto. La justicia lo igualó, lo detuvo y lo indagó, de igual manera que a los otros tres y por los mismos delitos. Corazza se limitó a decir que es inocente ante el juez y ante el fiscal. Tiene su derecho. Dijo, me repugna lo que me están diciendo, yo tengo familia, tengo un ahijado. Es un hombre de 50 años. Que me duele mucho todo esto, claro. Perdóname. Claro, me duele mucho todo esto. No lo quería interrumpir. Lo que pasa es que todas estas personas que hemos mencionado antes, que están detenidas, son personas de entre 40 y 50 años. Es gente grande. Es gente, a ver, ¿qué me quiere decir usted con esto? Que no son pibes de 30 años, de 25, de 27, que a su vez fueron violados y qué sé yo. Que puede ocurrir. Hay organizaciones donde se observa ese tipo de situación. No. La gente tiene... Bueno, de hecho, Corazza tiene 50 años. Claro. Angelotti Notar Bartolo, son dos apellidos. Angelotti Notar Bartolo, tiene 49 años, 48, 49 años. O sea... y además hace 20 que lo vienen haciendo, hace 20 años que lo vienen haciendo. Estamos hablando de personas que comenzaron a los 30 años. Siempre estamos hablando de adultos mayores, ¿no? En este momento la justicia lo que está haciendo es analizar lo que le secuestraron a estos detenidos. Teléfonos celulares, computadoras, los chicos, las víctimas, hacen referencia a material de explotación sexual infantil, a fotos, lo que antiguamente se llamaba pornografía infantil y hoy conocemos como material de explotación sexual infantil. Sí. Los menores dicen, nos mostraba fotos y nos daba acceso a una computadora donde tenía imágenes. Esto es muy importante. Esto ya constituiría otro delito. Ya la tenencia de este material es un delito. Exhibírselo a menores también es un delito. También hablan de estrategias de captación por medio de chats, por redes sociales. Esto también podría llevar a otro delito, que es el grooming. Lo que dice la justicia hasta acá es, tenemos prueba para detenerlos, vamos a ver qué hay en los teléfonos. Está analizando en este momento la Gendarmería los teléfonos de Marcelo Corazza, que tenía dos, uno personal y otro que le había dado el canal para el que trabajaba. Lo que están viendo es con quiénes se comunicaba, qué les decía y si hay algún indicio de que él haya captado a alguna otra víctima. Porque en este caso, y ya nos vamos a meter más adelante con este tema, desde el entorno de Corazza, desde la defensa, dicen, si a él lo único que le imputan fue aquel hecho de 2001, eso prescribió, según los términos legales. Pero la justicia lo tiene detenido a Corazza por integrar una organización que seguía actuando hasta ahora, con lo cual no correría la prescripción, porque los hechos habrían continuado en el tiempo y serían recientes. Y él seguiría siendo miembro de esa organización. Eso completaría un círculo. No estamos diciendo que sea así, estamos diciendo que a una visión, esto prescribió, ya lo vamos a hablar con un poco más de detalle. También hay otra, que es la de la investigación. No, momentito, no es un hecho aislado. Este hombre, en principio, formaría parte de este grupo. Vos sabés una cosa, es una nota al pie. Angelotti Notar Bartolo, el tipo que iba a Oberá, después dejaba a los pibes en la casa de la madre, en General Rodríguez, que a muchos dicen que es el cabecilla. En fin, este tipo, todo esto pudo haberse evitado. O pudo haberse cortado mucho antes. En el año 2005 fue imputado de abuso y corrupción de menores. ¿En dónde? En Misiones. En el año 2005
fue imputado de abuso y corrupción de menores en Misiones. ¿Qué pasó con esa causa? En el año 2008 apeló a la Cámara, intervino la Cámara de Apelaciones, y en el año 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Misiones, o sea, el máximo tribunal de la provincia, lo sobreseyó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Esto, si se hubiese tenido otra mirada en el año 2005, 2008, 2009, tal vez se hubiese cortado ahí. No digo que se hubiese evitado, porque esto arranca desde fines de los años 90. No digo que se hubiese evitado todos los delitos que están surgiendo o presuntamente surgen ahora, sino que digo, se pudo haber cortado mucho antes. Pero bueno, a dejaron correr, Richard. A veces este tipo de son hijos de gente pobre, andás a ver, si tenemos que ir hasta Buenos Aires, exhorto de acá. Atenti con esto, atenti. Y atenti con la posibilidad de que haya nuevos imputados y nuevos detenidos alrededor de esta causa, porque los investigadores creen que la red es mucho más grande que lo que tienen. Les quiero dar un dato en cuanto a las certezas que tienen los funcionarios judiciales que comandan la investigación. Esta semana, después de arrestar a Corazza, a Angelotti, a Charpenet y a Mermet, los alojaron en las alcaidías de la policía de la ciudad. Eso se hace cuando alguien está de tránsito y puede llegar a salir rápidamente. Pero después de que se presentaran a indagatoria y se negaran a declarar, el juez Javier Sánchez Sarmiento decidió trasladarlos a la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Los llevaron a la unidad 28, ese es Angelotti, el que están viendo en pantalla. Decidieron trasladarlo a tribunales, a donde está la Leonera, así se conoce a la unidad 28 del Palacio. Algunos interpretan esto como la idea de los funcionarios de ablandarlos para que hablen, para que alguno hable, porque las condiciones de detención en esa situación ya no son las mismas que una alcaidía. Sobre esto se dispuso el traslado de estos acusados, Corazza incluido, a cárceles federales, al penal de Seiza y al penal de Marcos Paz. ¿Qué nos dice esto? Que el juez y el fiscal prevén una detención prolongada. Por lo menos se van a tomar los 10 días que tienen desde la detención hasta que tengan que resolver si los procesan o no y por qué delito. Pero cuando un juez manda a los detenidos a una cárcel federal es porque entiende que esto viene para largo. En este momento, donde todavía no decidió si lo procesa o no lo procesa, en este momento. Por eso la importancia de lo que está diciendo Rolando, que no deja de ser una deducción, por supuesto, pero que, a ver, entre los antecedentes o los antecedentes que hay en materia de traslado, detenciones, inicio de investigación y demás, da que pensar en que tal vez el juez piense en una detención prolongada. Son 10 días hábiles para resolver. Se verá. Se verá qué cosa. Se verá cuando resuelva qué delitos le atribuye. Y qué opina el juez con relación al paso del tiempo, con relación a determinados delitos, no a todos, con relación a determinados delitos. ¿Qué opina el juez? Todo eso se va a saber cuando dicte el auto de procesamiento el juez. Fíjate, Ricardo, que, por supuesto, puede pasar. Puede pasar. Todo este episodio Corazza, toda la repercusión que tuvo en los medios, destapó otro caso vinculado con explotación de menores, con abusos a menores. ¿Por qué? Los programas de televisión, ustedes saben, lo que hacemos es empezar a buscar a quién entrevistar cuando surge un caso como este, de tal magnitud y de tal repercusión en la opinión pública. En un programa de televisión, Karina a la tarde en América TV, convocaron a hablar a un joven que se llama Lucas Benvenuto. Un joven que ya les vamos a mostrar, habíamos entrevistado aquí en Cámara del Crimen. Sí, en el año 21. Por otro episodio, Richard, otro episodio, que tenía que ver con el psicólogo Jorge Corsi, especializado en violencia familiar, en violencia contra menores, que, según determinó la justicia, lo que hacía en realidad era organizar la explotación de menores, la corrupción de chicos.
entregar en su casa a menores a otras personas. En esa organización aparecía Lucas Benvenuto como víctima. Lucas denunció, fue uno de los denunciantes contra Jorge Corsi y contra un profesor de música, Marcelo Roca Clement. Él fue uno de los acusadores. Lucas también acusó a un librero que lo mantuvo a él cautivo durante 9 meses en el sótano de su librería para someterlo a los peores abusos. En esas 2 causas, Lucas ayudó a que se llegara a condenas. A este librero, condenas, por ejemplo, lo condenaron a 15 años de cárcel. Corsi fue condenado a 3 años de cárcel. Marcelo Roca Clement a 13 años de cárcel. Lo llaman a Lucas Benvenuto de un programa, el que les mencionaba recién, para hablar de los abusos, porque él fue víctima de una red de trata, y mientras hablaba de aquellos abusos, él cuenta, primero, yo tuve contactos con Marcelo Corazza, él chateó conmigo, chateó en tono sexual, yo lo conozco, dijo Benvenuto. Y también dijo, yo fui abusado por un conductor muy famoso de la televisión, un conductor que canta, que baila, que hace un show, que conduce un programa los domingos al mediodía. Todos empezaron a mirarse. Horas después, Lucas Benvenuto en sus redes sociales dijo, yo estaba hablando de Jay Mamón, de Juan Martín Rago, ese es su verdadero nombre. Se entiende la situación, o sea, se comienza con una cuestión que tiene que ver con abuso sexual infantil que involucra en esa organización a un ganador de Gran Hermano, el primer ganador de Gran Hermano, productor de Telefe. Mientras se está investigando esto, surge este muchacho, Benvenuto, que fue víctima de abuso sexual por parte de otra banda, Las cosas que él dijo se probaron todas al punto que 3 personas de esa otra banda, entre ellos un profesor catedrático, psicólogo, etcétera, etcétera, un profesor de música y una persona más, fueron condenadas a muchos años de prisión, 13 años de prisión, 15 años de prisión. Corsi recibió menos, 68 años tenía, le dieron 3 años de prisión, a los 70 salió, ahora anda dando vueltas por Palermo, etcétera, etcétera, pero fue condenado. Es un pedófilo. O sea, todo eso fundamentalmente en base a lo que dijo este muchacho Benvenuto. Cuando termina de hablar en sus redes, menciona que también lo abusaron otras personas y da el nombre específico de Jay Mamón. Esa es la relación entre un caso y otro. Una misma víctima, o una víctima, mejor dicho, que había desbaratado con sus testimonios, con la corroboración de sus testimonios, una red de pedofilia, la de Corsi, que ahora menciona a Jay Mamón. Fíjate, Richard, cómo Lucas Benvenuto hablaba por primera vez en televisión con cámara del crimen. Acá. Fue el 5 de enero de 2021 y lo entrevistamos para hablar justamente de Corsi, de Roca Clement, de esa organización, de esa banda que se hacían llamar los Boys Lovers, los amantes de chicos, de nenes. Lucas nunca había hablado en televisión, lo hizo con cámara del crimen en enero de 2021 de esta manera. Vamos a recordarlo. Tenía 10 años, la primera vez que conocí a Marcelo Roca Clement. Lo que me gustaría antes de contarles la historia es aclararles que Marcelo Roca Clement no actuó solo, así como se lo involucra en la banda de pedofilia Boy Lovers, es así. Marcelo actuaba con otras personas, con otros amigos, los cuales después de conocerlo a él, se me fue presentando con el tiempo. Vos tenías 10 años nada más. ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo se te acercaron a vos? Como para que sepamos cómo actúa esta gente, esta banda y estos hombres a los que vos estás mencionando. Iba a cibers a conectarme porque no tenía una computadora en mi casa y en este ciber me capta una persona a la cual le hice la denuncia hace unas semanas. Esta persona, que no quisiera dar el nombre ahora, me saca de mi casa y en una semana se encarga de prostituirme con aquellos amigos a los que él llamaba y se contactaba por internet o por teléfono, contándoles que tenía alguien de mi edad y demás, y que había un precio para poder acceder a mí y a él. Entonces todas estas cosas yo las escuchaba porque hablaba delante mío sin reparos.
Que te ofrecía como una mercadería, Esta Lucas, de persona- alguna manera. Exacto, en breves palabras me estaba prostituyendo. Sí, sí, se entiende. La conozco en un ciber, esta persona me hace todo el trabajo que hacen estos sociópatas, porque son así. Pues, te quiero presentar a más amigos de tu edad, podemos salir, vamos a ir a McDonald's, te voy a mostrar otro tipo de gente que te va a querer más que en tu casa, y toda una serie de versos que a los 10 años, la verdad, no me dis. Claro. En esa semana, el último día, me deja abandonado en un McDonald's a cargo de otro chico, amigo de él. Esta persona me lleva a una fiesta esa misma noche y en esa fiesta se me presenta a Marcelo Roca Clement, lo llaman para que vaya a conocerme. Eso fue cuando tenía 10 años, 10 para 11 ya. En esa fiesta Marcelo entra, aclaro que era una fiesta donde eran todos mayores de edad. Era el único de 10 años dentro de ese departamento. Marcelo sube, entra al baño, ahí se cometen los primeros abusos. Y como había mucha gente en la fiesta y hacían demasiado ruido, no pudo terminar de hacer lo que estaba haciendo. Y bueno, le pasaron mi mail y quedaron en que yo me iba a conectar. Todo esto lo digo así porque siempre fui manejado dentro de esa fiesta. Bueno, a ver. Describe un modus operandi. Que es muy parecido al de la otra banda. Este tipo de bandas tienen más o menos la misma manera de proceder. Vamos a aclarar. Lo de Corazza es hasta ahora es un grupo de personas que tiene los detalles que les hemos ido contando hasta el momento. A propósito de esa banda, se hace una entrevista a alguien que fue víctima de un grupo de pedófilos, de otro grupo de pedófilos, y cuenta, por lo que cuenta, ese otro grupo de pedófilos fue condenado. Pero entre las cosas que cuenta, ustedes vieron que antes de comenzar a hablar de su experiencia, dice, quiero aclarar que fulano de tal no estaba solo, había otros. Y ahora, en este momento, en ese programa de televisión de América, dice que había otros, justamente repite lo que nos dijo a nosotros en el año 21 y luego en sus redes da el nombre de Jay Mamón. Sí, así es, Richard. Esa Fíjate, es la cuestión, parte de lo que él ha publicado en sus redes. No me gusta hablar de estos temas, yo soy una persona muy feliz, me veo en la obligación de hacerlo, no fue mi culpa, nada de lo que pasó y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Lucas Benvenuto termina dando el nombre de Jay Mamón y termina contando, y acá es donde el tema se pone mucho más grave aún, que él hizo la denuncia ante la justicia contra Juan Martín Rago, tal el verdadero nombre de Jay Mamón. Claro, no es que se quedó solamente en una declaración pública, una declaración televisiva, no. Fue e hizo la denuncia como la había hecho antes con relación a Corsi, a Roca Clement, que terminaron condenados. Él cuando va a la justicia lo hace en diciembre de 2020, el 18 de diciembre de 2020, Lucas se presenta ante la justicia y denuncia que supuestamente Jay Mamón lo conoció a él en el año 2006, cuando Lucas Benvenuto tenía apenas 14 años. Jay Mamón supuestamente tenía 30 en aquel momento. Lucas Benvenuto cuenta en su denuncia: yo me fui de mi casa una noche porque mi mamá era adicta a las drogas, al alcohol, me hacía daño, me fui a la casa de un amigo, en la casa de ese amigo había otro amigo que me dijo, te voy a presentar a alguien al que le gustan los pendejitos como vos. Eso es lo que cuenta Lucas. Él, que no tenía dónde ir, le dice, bueno, preséntamelo, le pasa el teléfono y según cuenta, quien estaba del otro lado de la línea era Jay Mamón. Cuenta Lucas Benvenuto que esa noche se fue en un taxi a la casa de Jay Mamón en el barrio de Valvanera, que allí Jay Mamón supuestamente le dio alcohol, le dio marihuana. Él dice, yo nunca había probado nada de todo eso. Cuenta que en un momento se quedó dormido y que cuando se despertó estaba totalmente desnudo y se dio cuenta de que había sido abusado. Contó también en la denuncia que tiempo después se volvió a ver con Jay Mamón, que Jay Mamón supuestamente volvió a abusarlo y luego habla de una tercera situación, siempre
según la versión de Lucas, cuando él tenía 14 años, en la cual Jay Mamón lo invita a una fiesta en el barrio de Constitución, que allí se encuentran y se van por separado porque Jay Mamón no quería que lo vieran con un nene tan chiquito. Se encuentran luego en el departamento de Jay Mamón y vuelve a ser abusado. Lucas Benvenuto dice, yo continué la relación con él, era muy paternal conmigo, siguió por lo menos hasta que yo cumplí los 18 años, después terminamos esa relación, pero seguimos viéndonos hasta más o menos cuando yo tenía 23 años. Esta es la denuncia ante la justicia. ¿Qué hace la justicia con esto? La toma el fiscal Patricio Lugones. Lo acabamos de nombrar, porque es el fiscal del caso Marcelo Corazza. El fiscal dice, según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron en 2006, cuando él tenía 14 años. Lo que él describe es un abuso sexual agravado. Pero ¿qué ocurre? Ese delito, al momento en el que ocurrió, prescribía pasados 12 años como máximo. O sea, esta denuncia, este delito que él denuncia, prescribió en 2018 y él lo denunció en 2020. Por eso el fiscal Patricio Lugones hace este dictamen, lo toma el juez Walter Candela y rápidamente, y tengo que destacar esto, rápidamente, la denuncia es del 18 de diciembre de 2020, el 9 de marzo de 2021, piensen que en el medio estuvo la feria de enero, o sea, rápidamente el juez Walter Candela dice, tiene razón el fiscal, estos hechos están prescriptos. El juez dice, yo reconozco que en 2011 se sancionó una ley, la ley Piazza, que dice que los delitos de abuso contra menores prescriben recién a partir de que él cumple 18 años y hace la denuncia. Ahí empieza a correr el plazo de prescripción. También sé, dice el juez, que en 2015 se sancionó una nueva ley que dice que los delitos de abuso contra menores prescriben una vez que se cumple el plazo de prescripción, pero desde que se hace la denuncia. O sea, la víctima puede dar 30 años y a partir de ahí hacer la denuncia y ahí recién corre el plazo de prescripción. Esto es lo que dice el juez. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Cuando ocurrió el hecho, los hechos descriptos por Lucas Benvenuto, estas leyes no existían, no estaban vigentes, la ley no puede ser retroactiva. Ley penal más benigna. Claro, si vas para cuando atrás, es más gravosa para el acusado. Claro, si vas para atrás, no podés aplicar una ley que sea perjudicial para el acusado. Si vas para atrás, la ley tiene que ser siempre más benigna para aplicársela. Esta ley es más gravosa, es más grave, entonces no se le aplica. No se le aplica. Entonces, con esto, Richard, y cierro la situación judicial. Dale. El juez Candela lo sobresee a Jay Mamón, que era patrocinado por el estudio de Fernando Burlando. Le dicta el sobreseimiento. El sobreseimiento queda firme. O sea, Jay Mamón hoy para la justicia es inocente de todo esto que estamos contando. De toda inocencia de todo esto eso. Tiene que quedar claro. Lo cual no significa inocente. que no pasó. No significa que no pasó porque de hecho nunca se investigó esta situación. Fue denunciada y la justicia dijo, prescribió, no la investigamos. Lo único que se puede hacer ahora, dice la justicia, es un juicio por la verdad, que es un juicio que no tiene condena. Que no tiene condena, simplemente, bueno, es un juicio como todos los otros, con la diferencia de que no hay una sentencia de condena o de absolución. Mejor dicho, no es ejecutoria, o sea, lo que decide no se cumple. Es simplemente para conocer la verdad, lo que pasó. Es un juicio histórico, es un juicio histórico. En el caso de derechos humanos se utilizó hasta que se declararon nulas las leyes de obediencia final, de obediencia debida y punto final. Hasta ese momento había juicios de verdad. Se quiso saber qué pasó históricamente. Bueno, esto es lo que se está proponiendo ahora. Pero hay una cuestión que me parece que es importante. La justicia frente a situaciones como esta, enseguida se fija si los casos están prescriptos o no. En situaciones como esta, quiero decir, en abuso sexual infantil. Porque, insistimos con esto, la víctima habla cuando puede hablar. A lo que voy es, esto prescribió en el 18, lo que cuenta Benvenuto con relación a Jay Mamón, y la denuncia se hace en el 20. Esos 2 años determinaron la suerte del expediente judicial. ¿Quién hace la denuncia? No está haciendo la cuenta. Obvio. Ahí está la cuestión.
quien hace la denuncia no hace ninguna cuenta. No está con el papelito a ver, sí, ocurrió tal hecho, recuerdo, bueno, entonces son todas las pruebas, entonces voy a ver lo que dice el código, a ver cuándo prescribe. Ah, no me voy a presentar porque me van a decir que... No, una víctima no tiene esto, que es el Código Penal, en la cabeza, no lo tiene acá en la cabeza. La víctima hace lo que puede, va y denuncia. Quienes hacen la cuenta antes de ver qué pasó son los operadores judiciales, es el fiscal y es el juez, que viene en la ley Piazza, está la otra ley, que esto, que el otro. El que hace la denuncia, lo único que quiere es que se imparta justicia. Hablando de impartir justicia, yo les quiero decir, la mayoría de la gente, hoy lo hablamos con Rolando, la mayoría de la gente, me atrevo a decir, no entiende o está en contra de lo que es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿Qué es la prescripción? Richard, porque mucha gente dice, ¿por qué hay algo que se llama prescripción? ¿Por qué prescriben los delito, delitos? Si hubo un delito y alguien lo denuncia, ¿qué importa que pasó el tiempo? ¿Por qué la justicia se pone este corset de la prescripción y no avanza? A pesar de que está enterada, a pesar de que viene la víctima, le dice, a mí me hicieron esto, me lo hizo tal persona, investíguenlo, júzguenlo, vean si es culpable o inocente. ¿Por qué la justicia, en realidad, la ley argentina, se pone esta traba temporal para investigar los delitos? ¿Cuál es la lógica? El paso del tiempo, sea que se haga algo en el expediente o que el expediente se inicie después de mucho tiempo de cometido el delito, se interpreta, es una interpretación que hacen los autores. En realidad no está en ninguna ley, simplemente el Código Penal dice los delitos prescribirán y te marca cuándo van a prescribir. Pero quiero decir, la razón de ser es que el paso del tiempo borra los efectos del delito. Ya el Estado considera que no es necesaria una sanción. Yo pregunto lo siguiente, esta es la razón de ser. No es necesaria una sanción, los efectos del delito se borraron, ya no hay más interés en una condena, etcétera, etcétera, en el caso de haber culpabilidad. Yo digo esto, ese es el argumento que usted va a encontrar en los libros de derecho, en los códigos penales comentados, en los tratados de derecho penal, etcétera, etcétera. Yo le digo, ¿quién se lo dijo, hermano? ¿Quién se lo dijo que después de 20 años la sociedad no tiene interés en sancionar este delito? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo que no hay, que desaparecieron los efectos del delito en una situación como la de abuso sexual? ¿Quién se lo dijo? Eso es, en el ámbito recoleto de un escritorio abogadil, sacar teóricamente un argumento para justificar una cuestión que es la siguiente. Las causas penales no pueden durar toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Las causas penales no pueden durar toda... Los procesos tienen que tener un plazo razonable. ¿Estamos de acuerdo? Menos lo de abuso sexual infantil, menos lo de lesa humanidad. Es decir, estos delitos no deben prescribir nunca. Es un punto de vista. No deben prescribir nunca. Porque la sociedad está interesada, no soy el vocero de ninguna sociedad, simplemente digo, si vos me decís que la sociedad no está interesada en sancionar a un tipo 20 o 25 o 30 años después, yo te respondo, la sociedad está interesada en sancionar a un tipo, si lo hizo obviamente, 20, 25, 30, 40 años después en este tipo de delitos de abuso sexual infantil. Esto sobrepasa la ley Piazza, la ley de acá y la ley de allá. Simplemente se trata de eliminar la prescripción, eliminarla. Es ver las cosas desde otro punto de vista en Argentina 2023 y no con el punto de vista conservador, anquilosado, tradicional, con el cual todos los autores de derecho penal, incluso los más eximios, han escrito sobre el tema. Sacá el derecho penal, sacá la prescripción del abuso sexual infantil, sacala. Me van a decir, nadie tiene por qué sufrir una persecución permanente. En este caso sí. Y los que se fugan, porque en realidad la prescripción, hay otro argumento mentiroso para que exista la prescripción. Y es, la prescripción es una sanción al Estado por no haber hecho nada durante tantos años. Es muy sencillo solucionar por qué el Estado no hace nada durante tantos años. Agarre al juez
o a los jueces que intervinieron en 20 años en un expediente, o a los 5 jueces, y sanciónelos, si siguen siendo jueces. Sanciónelos. Directamente. Pero que no pague la víctima, Richard, porque para que no pague la víctima. Vos decís, la sociedad está interesada en que se haga justicia, la víctima está interesada en que se haga justicia, y la víctima sufrió el delito cuando ni siquiera tenía conciencia de que estaba sufriendo un delito. De eso estamos hablando. Claro. De un menor de edad que ni siquiera era consciente de lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal y lo que es totalmente contra natura. Cuando la víctima toma conciencia y logra denunciar, quiere justicia. Y lo que vimos en este caso, el de Lucas Benvenuto, es que la justicia le dio la espalda. Así. Agarró, hizo la cuenta y se acabó el partido. Está bien. Digo, pero a ver, no hay ningún juez que se atreva a argumentar. Bueno, tal vez no lo crean, tal vez crean que lo que está en el código está bien, pero lo que está en el código puede estar mal. Puede estar mal. Eso no, el tipo se fugó. Se fugó con condena. ¿Vos te acordás de Maguila Pucho? Claro, Maguila Pucho tenía 13 años de prisión por secuestro, etc. El tipo se fugó, apareció, una vez cumplidos los 13 años que le dieron, apareció al día, 13 años después y un día, y no lo pudieron tocar. ¿A usted le parece que está bien? Mire, si alguien se fuga durante la investigación o después de una condena, yo haría el juicio en ausencia. Cambiemos la mentalidad, cambiemos la mente, porque lo que estamos haciendo está mal para las víctimas. Cambiemos el bocho que tenemos en esta materia de derecho penal, cambiémoslo. No es nuestra tradición. Me interesa 3 carajos que no sea nuestra tradición. Bueno, pensémoslo. El Estado le da todas las garantías para que usted se presente y asuma el proceso. ¿Usted no quiere presentarse? Pongo un abogado o le ponemos nosotros un abogado, hacemos el juicio en ausencia. Me interesa 3 carajos. Hacemos el juicio en ausencia. Usted va a tener derecho de defensa. Que no quiera estar presente es otra cosa. Bueno, una cuestión lleva a la otra. No prescripción para abuso sexual infantil. No prescripción. Y si el tipo se fugó, se le hace el juicio igual. Totalmente, Richard. Bueno. Ha quedado claro el punto. Nosotros cerramos este capítulo de Cámara del Crimen para cambiar de tema, Ricardo, porque decíamos al principio vamos a cambiar de tema. Que esta semana hubo novedades con un caso que abordamos varias veces aquí en Cámara del Crimen y que tiene que ver con ese personaje al que hemos denominado el coleccionista de huesos. Marcos Herrero, un policía rionegrino que se presenta como perito particular con sus perros para asistir a víctimas o a familiares de víctimas que están buscando a alguien desaparecido. Marcos Herrero actuó en la gran mayoría de los últimos casos de personas desaparecidas que conmocionaron a la Argentina. Actuó, entre otros tantos casos, en un caso ocurrido en Mendoza, con una mujer, Victoria Luna, que había desaparecido de su casa en la zona de Potrerillos y que nunca más volvió. Intervino este hombre, dio una falsa pista con relación a esta mujer desaparecida y ahora se investigó lo que hizo y recibió un castigo. Vamos a hablar de este peritrucho después de esta barrida. Dale. Richard, bueno, es un problema muy grave. Sí, porque quería darles el marco a nuestros televidentes. Viviana Luna desaparece el 7 de diciembre de 2016. La busca la policía mendocina, no la encuentra. Hacen rastreos con perros, no la encuentran. La busca la justicia, se activa todo el sistema. Viviana no aparece por ningún lado. Hasta que la familia de Viviana lo contrata a Marcos Herrero. Había escuchado hablar de él por su intervención en otras causas. Hacen una colecta, juntan la plata para llevarlo a Marcos Herrero hasta Mendoza, son más de 100.000 pesos, y Marcos Herrero hace un rastrillaje y encuentra huesos. Encuentra huesos acompañados por cartas que hacían referencia a Viviana Luna, que hacían referencia a funcionarios de la provincia, a una expareja de Viviana, y dice, acá está, estos son los huesos de Viviana. ¿Pero qué pasa? Mis perros lo encontraron. Claro, lo encontraron los perros. Mis perros lo encontraron. Pero usted es rastreador, no, Fidel Pinto.
Sarasa. Pero le preguntaba, ¿usted es rastreador? ¿Adiestrotos? En fin, no. 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 ¿Y qué pasa con esos huesos, Richard? La justicia empieza a investigar Dale. y determina, primero, que tenían ADN del propio Marcos Herrero. O sea, que él los había tocado. Claro, ¿cómo va a tener ADN de Marcos Herrero si el tipo se supone que los encontró? Y luego descubren Salvo que lo haya llevado. que me son adelanté. huesos de un hombre. Los huesos encima no son de mujer. Viviana Luna evidentemente era una mujer. O es una mujer, no se sabe. No se sabe qué quiere decir su paradero. Está viva, está muerta, no se sabe. Pero es una mujer. Bueno, los huesos son de un hombre. Pero no solamente son de un hombre. Me parece que son, de hecho, son huesos viajeros. Sí. Porque habían aparecido los mismos huesos del mismo hombre fallecido, El que mismo andaba a saber de cadáver, dónde sí, lo el sacó. mismo esqueleto. En otro caso de desaparición. Un caso de desaparición ocurrido en Santa Cruz, donde hay una mujer que está desaparecida hace casi 2 años. Marcela López se Marcela llama, López, Ricardo. claro, Marcela López, que está casi hace 2 años que está desaparecida. Ahí también había encontrado huesos. Los mismos huesos de Marcela López, que encontró en el caso de Marcela López, son los que encontró después en el caso de Viviana Luna en Mendoza. Y en los dos casos, los huesos no son de mujer, son de hombre. Si alguien quiere meter el perro, llámelo a este. Acaba de ser condenado este hombre, Marcos Herrero, a 8 meses de prisión por una serie de delitos que incluyen el falso testimonio, la usurpación de títulos y que lo ponen a Marcos Herrera en el centro de todas las dudas y todas las sospechas con respecto a otros casos, de los cuales después vamos a hablar, Ricardo. Pero ahora tenemos Sí, una entrevista. Una entrevista, sí. Porque estamos comunicados con el fiscal que llevó a juicio a Marcos Herrero y que obtuvo la condena contra este hombre al que vos denominabas el peritrucho, Ricardo. Sí, estamos en comunicación con el doctor Pirrelo de Mendoza. ¿Cómo le va, doctor? Lo saludamos desde Cámara de Crimen, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. ¿Cómo está usted, que fue el que llevó la investigación con relación a este hombre? ¿Cómo está? Rolando, Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mire, la primera pregunta, bueno, evidentemente quedó demostrado, incluso con pruebas genéticas, de qué se trata o de qué se trataban esos elementos que este hombre dijo haber encontrado. ¿Me puede explicar cómo nació en la Fiscalía la sospecha de que algo extraño ocurría con este hombre que supuestamente hacía búsquedas de personas desaparecidas? ¿Cómo nació esa sospecha? Mire, la realidad es que Marcos comenzó a trabajar con la familia en forma autónoma, sin dar intervención a la Fiscalía ni a la Policía, un 27 de septiembre de 2021. Con el hallazgo de los huesos y de las cartas, recién ahí nos ponen en conocimiento. Me trasladé hasta la zona de Potrerillos, que es donde estaba la propiedad en la que había encontrado esos restos óseos y esos papeles. Y empecé a coordinar el trabajo de la policía científica, los antropólogos, y lo entrevistamos, les tomamos una declaración a Marcos Herrero. A los 2 días, nuevamente, ellos en un procedimiento privado, esta vez en las cabañas donde vivió en algún momento la mujer desaparecida y que vivió actualmente la expareja de Viviana Luna, Sí. nuevamente realizan un rastrillaje en las cabañas y encuentran papeles similares a los encontrados en el primer hallazgo. ¿Usted dijo un procedimiento privado? Sí, por supuesto, un procedimiento que nosotros denominamos parapolicial porque Claro. lo hacen con testigos, filmados, tratando de darle visos de legalidad que claramente después se demostró que no tenían. La cuestión en cuanto a la sospecha, uno tiene una cierta experiencia en caminar lugares del hecho, escenas del crimen, y hubieron circunstancias que no me cerraban respecto de Marcos Herrero, y comenzamos a analizar quién era este personaje, los distintos procedimientos en los que había intervenido y demás, y eso nos llevó a encontrarnos la causa de Río Gallegos, donde había encontrado unos restos óseos también quemados como los que había encontrado en Mendoza, Sí. y esa fue la razón por la que me motivó desde la Fiscalía a pedir la remisión de ese maxilar, a los efectos de que el laboratorio de genética que cuenta la provincia de Mendoza hiciera el cotejo
entre ese maxilar y una calota, que es una parte del cráneo encontrada aquí en Mendoza. Con el resultado de que, bueno, pertenecían ambos huesos al mismo esqueleto. Doctor, y a partir de este hallazgo de estos huesos, Sí. ustedes... Hola. Sí, doctor, Sí, ¿nos escucha? te Le quería preguntar... Hola. Sí, ¿nos escucha, Hola. doctor Ahí Pirrelo? te escucho perfecto. Ahí está, doctor. Bueno. Le quería preguntar, ustedes descubren que hay una coincidencia entre los huesos que Herrero encontró en Mendoza y los huesos que dijo haber encontrado en Río Gallegos. A ver, dice que Raúl no puede atender, que si lo llamas en 10. Ahí está. Bueno, Raúl, está en pleno sí. trabajo. Y sí, son días. Doctor, ¿Con quién hablo? Sí, ¿nos escucha ahí, doctor? sí, te escucho. Sí, Sí, doctor, le estaba seguimos preguntando lo siguiente. Sí, ahí te Ustedes escucho perfecto. determinan que los huesos encontrados en Mendoza y los huesos encontrados en Santa Cruz pertenecen a un Leandro mismo de Suiza. cadáver. Cuando ustedes ordenan el arresto de Marcos Herrero, ¿con qué se encuentran? ¿Qué le descubren en su casa? A ver si tenemos a ver si mejoramos la comunicación con Mendoza, con el doctor, el fiscal, Gustavo Perriello, que es el que investiga la desaparición de Viviana Luna y es también quien ha procedido contra este adiestrador de perros, Marcos Herrero, Sí. que en realidad ni siquiera, creo que no tiene certificación, Richard. de nada. Por eso, cuando lo condenan, le imputan no solo el falso testimonio, sino también la usurpación de títulos, la falsa denuncia y el encubrimiento. Atención, ¿por qué nos interesa tanto Marcos Herrero? Más allá de desenmascarar a alguien que está engañando a gente que está sufriendo, que está buscando Claro, a ese un es familiar el tema. desaparecido, que Claro. le saca plata. Porque entre otros casos, además de todo, Marcos Herrero actuó en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. ¿Se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, ese joven que estaba haciendo dedo en plena cuarentena durante la pandemia, desaparece y aparece un perito, Marcos Herrero, que dice: yo encontré un objeto de Facundo Astudillo Castro en una comisaría, lo secuestró la policía. Luego va con sus perros y dice: encontré un objeto de Facundo Astudillo Castro en el baúl de un patrullero. ¿Ven? Lo secuestró la policía. Ese aporte hizo Marcos Herrero antes de que se lo desenmascarara por esta situación ocurrida en Mendoza, antes de esta condena. El caso Facundo Astudillo Castro, ¿cómo terminó progresando? Finalmente encontraron el cuerpo de Facundo Astudillo Castro meses después de su desaparición y no se pudo encontrar ninguna vinculación entre su desaparición y el accionar policial. No estamos, por supuesto, defendiendo a la policía, solo estamos diciendo que Marcos Herrero se metió en un caso tan sensible como parecía ser el secuestro y desaparición por parte de la policía en la provincia de Buenos Aires de un joven en plena cuarentena y terminó desviando toda la investigación. Sí, Finalmente, no lo está encontraron claro por otro lado a Facundo Claro, Astudillo Castro. claro. Todavía hoy no se sabe cómo llegó al Cangrejal, dónde lo hallaron. Una hipótesis es que se perdió caminando luego de hacer dedo y terminó allí. No está claro qué ocurrió realmente, pero sepan que Marcos Herrero fue el hombre que apareció con unas pruebas que no tenían ningún tipo de vinculación con el resto de las cosas que había en el expediente, contratado por la familia de Facundo, a la cual Sí. se presume... No, es que ese También es el, le es pide el- es el método. También estuvo en el caso Maldonado. También estuvo en el caso Maldonado. También estuvo en el caso de Marito Salto en Quimilí, en Santiago del Estero, que ahí todavía le siguen creyendo, porque hubo una condena contra un grupo de acusados, de los cuales 2 salieron con prisión perpetua y el resto por encubrimiento, pero en la sentencia no está claro qué hizo Marcos Herrero. Pero ahí parece que lo tienen como intocable. También apareció en el caso de Sofía Herrera, Ricardo, Pero no de- te olvides, porque sí. Sofía Herrera, ¿Pero que qué pasó sigue ahí? desaparecida, Sí. ¿qué hizo Marcos Herrero? Apuntó hacia la casa de la familia de Sofía Herrera. ¿Se acuerdan? La nenita Claro. de 4 años que desapareció En Tierra del Fuego. en Tierra del Fuego, en un camping, Sí. un día en el cual fue a pasear con su papá, su mamá y unos amigos. Ahí está, esa era Sofía. Sofía desapareció, hasta el día de hoy sigue desaparecida. Sí. Su mamá
la busca por todos lados porque cree que está viva, cree que alguien la secuestró y se la llevó. Pero Sí, durante esa desesperación, durante esa búsqueda, apareció en escena Marcos Herrero con sus perros. Marcos Herrero le indicó a los investigadores que tenían que hacer excavaciones en la casa de la familia de Sofía, Sí. dando a entender que su propia familia la había hecho desaparecer, que quizás la había asesinado. Una barbaridad absoluta. Una barbaridad. Que todavía hoy le duele mucho a la familia de Pero Sofía. obviamente, bueno, lo sacaron carpiendo, lo sacaron a patadas en el culo. Del caso de Sofía Herrera a este tipo. Pero atención, que juega con la necesidad de la gente. Y al jugar con la necesidad, las esperanzas de personas que buscan a un familiar desaparecido, está tocando una fibra que realmente no merece ser ni siquiera rozada por manos sucias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que lo tenemos de nuevo al fiscal Gustavo Perriero con nosotros. ¿Cómo le va? Doctor, le estábamos preguntando antes de esta desconexión, ¿qué pasó en el momento en que ustedes pidieron la detención de Marcos Herrero? ¿Con qué se encontraron en la casa de Marcos Herrero y qué hizo él en el momento en el que apareció la policía? Sí, una situación bastante particular. Bueno, solicitamos el allanamiento para la detención de Marcos Herrero, que se hizo efectiva en el domicilio del mismo, y cuando estaba saliendo la comisión policial con Herrero detenido, un vecino colindante a la propiedad de Marcos Herrero paró a los móviles policiales diciendo que le acababan de arrojar una bolsa con restos óseos que también fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía. Es decir, que o sea, Herrero tiró trató de por la medianera descartarse los huesos de esos restos antes de que lo detuvieran. Claro, bueno, se deshizo de evidencia que lo incriminaba, ¿no es cierto? Que eran esos huesos que vaya a saber uno de dónde lo sacó. Le quería hacer esta pregunta. Este hombre no tiene ninguna certificación respecto a una especialidad alguna. No sé si soy claro. ¿Es experto en algo? No, es correcto lo que usted dice. La Fiscalía de Mendoza no avaló que viniera Marcos Herrero como perito porque no está certificado por el ente que es Sinotecnia, que es el encargado de certificar los perros de rastreo a nivel nacional. Sí. Por esa razón es que la familia decide traerlo a costa de un esfuerzo económico de ellos, haciendo rifas, sorteos y demás, y juntando el dinero y lo traen en forma particular. Y por esa razón también deciden trabajar en forma privada sin darle intervención a la policía de la Fiscalía hasta el momento que hacía los hallazgos. ¿Se sabe cuánto le pagaron, doctor? ¿Se sabe cuánto le pagaron? Sí, 150.000 pesos en el septiembre del 2021. Septiembre del 2020. Algo parecido ocurrió en Santa Cruz con Marcela López. Marcela López, sí, que también estaba desaparecida ahí, la familia lo hizo por su cuenta. Bueno, obviamente aquí tiene que ver mucho el tema de la desesperación, de la esperanza que le puede dar algún mercachifle como este, que bueno, es defendido por la familia, porque si mal no estoy informado, la familia de Viviana Luna todavía lo defiende, ¿no? Sí, esto es correcto. Hay una cuestión, inclusive nosotros cuando empezamos la acusación contra Marcos Herrero le atribuimos el delito de estafa, porque claramente había estafado a la familia de Viviana Luna con todo este operativo que había hecho de instalar los huesos. Sin perjuicio de eso, no pudimos llegar a juicio con el delito de estafa porque en forma previa el abogado defensor de Marcos Herrero solicitó una conciliación con las víctimas, es decir, con la familia de Viviana Luna. Claro. Y el hijo, Matías Julián, en forma previa a esa conciliación, yo lo puse en conocimiento de toda la prueba que había en el expediente, tanto el ADN, escuchas telefónicas, videos, fotos, declaraciones, para que le quedara, no tuviera dudas de que este hombre lo había estafado. Sin perjuicio de eso, él decidió conciliar por considerar que no se sentían estafados ni él ni su familia, y eso impidió que nosotros lleváramos a juicio a Marcos Herrero también por el delito de estafa. Yo no cuestiono a la familia porque tendrá sus razones, seguramente tendrá que ver el hecho de que el sistema de justicia de Mendoza no ha podido hasta ahora dar respuesta a qué pasó con la mamá de ellos, y en menos de 2 meses sí pudo desenmascarar a este tipo
que trajeron ellos como un falso Dios a la provincia a los efectos de lograr un avance en la investigación del paradero de la madre de los chicos de Viviana Luna. Doctor, usted decía que había prueba, que supongo se exhibió en el juicio contra Marcos Herrero, que incluía escuchas telefónicas. ¿En qué consiste eso? ¿Herrero hablaba con alguien de lo que hacía? ¿Se lo contó a algún tercero? Mire, las escuchas telefónicas se ordenaron en el marco de la investigación de la causa Viviana Luna. Ajá. Sobre Marcos Herrero y todo el grupo de apoyo, que es un grupo de Mendoza que también se dedica a los canes. Uh-huh. Y la realidad, como escucha importante, una de las personas asistentes de Marcos Herrero, al momento de editar los videos de estos rastrillajes, le comenta a otra persona que ella advierte el preciso momento en que Marcos Herrero planta la prueba en las cabañas, que es un estuche que coloca arriba de un ropero. Esa escucha llevó a que nosotros citáramos a esta persona, le pidiéramos explicaciones sobre lo que había dicho en esa conversación, y fue ella la que aportó el video donde se advierte justamente que Marcos Herrero ingresa al dormitorio ese, genera una distracción para que la persona que lo estaba filmando dejara de filmarlo, pero cuestión que nunca hizo la persona, es decir, que lo siguió filmando todo el tiempo. Sí. Marcos Herrero entorna rápidamente la puerta y hace un movimiento, mira hacia arriba del placar y hace un movimiento que queda registrado por la cámara, que es ese preciso momento donde coloca el estuche. Y una cuestión más que surgió también aportada por esta testigo, sí, que de la edición de los videos se advierte que previo a ingresar a la cabaña, Marcos Herrero tenía en uno de sus bolsillos un relieve similar al del estuche y que en forma posterior, cuando hace la marcación con el segundo perro, la comprobación con el segundo perro, ese estuche ya no lo tenía, o ese relieve ya no lo tenía en el chaleco. Y en el estuche donde aparecen también son sobre cartas, él. Sí. Él concretamente no le comenta a nadie de esta circunstancia. Sí queda claro a través de horas de escuchas que tenemos que esta persona es un fabulador, porque hablaba, por ejemplo, que en las cartas aparecían mencionados personajes como Tinelli, el padre Grassi, cuestiones que no es así, no figuran esas personas en la carta, y también le comentaba a personas que tenían que ir a declarar ante un juez, que es Bento, que es un juez federal que está con un proceso acá por Walter tema de Bento. corrupción, y que eso tampoco nunca existió. Es decir, que el tipo de las escuchas se advierte que claramente que es un fabulador. Sabe que le quería preguntar también a propósito de las certificaciones que no tiene este señor, que tampoco es policía. Mire, Marcos Herrero, cuando llegó acá a la provincia, se presentó como policía en actividad. Nosotros pedimos a la provincia de Río Negro el estado, cuál era su estado dentro de la policía, y la realidad es que estaba suspendido con un proceso con retención de haberes de aproximadamente del año 2020. Y declararon la cesantía de esta persona, estando justamente acá en Mendoza, le llegó la notificación de que lo echaban de la policía. ¿Y por qué lo habían suspendido, doctor? ¿Por una primera sospecha? Ese sumario tenía que ver con que él mismo no asistía a su lugar de trabajo en forma injustificada en reiteradas oportunidades. Claro. Se iba para hacer estos trabajos, digamos, de supuesto perito y no le daban permiso para hacerlo. Doctor, ¿en algún momento de la investigación se pudo determinar de dónde sacaba los huesos Marcos Herrero? Porque usted nos está contando que plantó en dos escenas diferentes, una en Río Gallegos, la otra en Potrerillos, huesos de una persona. ¿Se sabe de dónde salieron, de dónde los sacaba? ¿Hay alguna hipótesis? No, con certeza no, realmente no sabemos de dónde lo sacaban. De lo que podemos por ahí averiguar, está la posibilidad de que los haya conseguido en algún cementerio, que se haya hecho de esa manera de los huesos, pero la realidad es que con certeza no sabemos de dónde obtenía los restos óseos Marcos Herrero. Ahora le han aplicado, lo han condenado a 8 meses de prisión condicional, está en libertad, ¿con alguna restricción o alguna obligación determinada? Sí, las condiciones que le impone el tribunal son las de rigor cuando se impone una condena condicional.
que es de permanecer a disposición cada vez que se lo citen, tiene que someterse al seguimiento del organismo técnico criminológico de acá de la provincia de Mendoza, no cometer nuevos delitos claramente, porque un nuevo delito implicaría dejar sin efecto esta condena en forma condicional y pasarla a cumplir en forma efectiva con la nueva que se le dicte. Que es una posibilidad porque Marcos Herrero tiene abierto varios procesos en distintas provincias, de las cuales me están requiriendo información a partir del dictado de esta sentencia condenatoria. ¿Usted sabe, doctor, dónde tiene procesos abiertos Marcos Herrero por situaciones similares a esta? Y Río Gallego, Bahía Blanca, en Buenos Aires, no recuerdo bien, pero también se han contactado. En Tucumán, por la intervención en el caso de Marito Salto, también creo que se ha formado una compulsa o se ha radicado una denuncia que también está en curso. Eso de los que recuerdo o me vienen rápidamente a la memoria esos procesos. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Ha sido usted muy amable y muy esclarecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un saludo. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, sí. Esto es casi de una película. Es casi una película, porque aparece un hombre como si fuera un investigador privado que te ofrece todo para resolver un caso. Vos sos familiar de una víctima, él te dice, yo tengo la solución mágica, llevo a mis perros y esclarezco todo lo que la policía no quiere que vos sepas, todo lo que la justicia te está ocultando. Que es toda una mentira, ¿no? En el caso de Marcela López, que hemos tratado aquí en Cámara del Crimen, lo digo porque a veces escriben en redes sociales, el periodismo no se ocupa del caso de Marcela López. Ustedes no ven todo el tema. Porque ocurrió en Santa Cruz y el caso de Marcela López tacha o mancha a la familia Kirchner. Esa que estaba aquí era Marcela López. Esta es Marcela López, una mujer de 61 años que desapareció en Río Gallego. Sí, el 22 de mayo de 2021 desapareció Marcela López. ¿Cuándo se empezó a ensuciar toda esta situación? Digo, la investigación de la desaparición de Marcela López, cuando apareció Marcos Herrero. Marcos Herrero llevó a sus perros a la zona donde había desaparecido Marcela López, se metió en una casa. Lo que se decía en Río Gallegos es que esa casa tenía relación con alguien que supuestamente había sido testaferro de un familiar de Cristina Kirchner. La complicaron toda. Se armó todo un círculo donde Marcos Herrero dice que con sus perros se mete en un cobertizo y encuentra huesos de Marcela López y encuentra supuestamente fajos de dólares termosellados. Sí, 750.000. A ver. Todos hablaban de... Encontró el dinero de la corrupción K. Sí. Marcos Herrero. Sí, Marcos Herrero. Es un procedimiento ilegal. Fueron por su cuenta. Fueron con una de las hijas de la mujer desaparecida. Les quiero decir una cosa. De acuerdo con fuentes del Juzgado Federal de Santa Cruz, porque no, lamentablemente, a ver, esta cuestión de la grieta también nos afecta a nosotros. No sé por qué, porque después de todo es público, no nos suministra el fallo de la Justicia Federal de Santa Cruz, donde dicen que todo esto que hizo Herrero es todo mentira. Lo que sí lo hacen trascender. Y dicen que esos billetes termosellados que eran supuestamente $750.000 eran fichas plata del juego del estanciero. Lo tenemos que decir así porque no nos quieren, no nos dan, porque bueno, porque somos TN y toda esa estupidez que se viene armando. Esto es información, no es otra cosa. Si efectivamente es así, como parece que es así, sería bueno tener la sentencia del juez para mostrársela a ustedes y terminar de una vez por todas en Santa Cruz con el engaño de Herrero. Obviamente que no encontró nada, lo que encontró lo puso él, se está investigando de hecho, pero bueno, toda esa cuestión que hace que algunas provincias se cierren sobre sí mismas. Sí. No vamos a... No, solamente una línea, decir... Marcela López sigue desaparecida. Marcela López sigue desaparecida, sí.
¿sí? Está desde el 22 de mayo de 2021 desaparecida y nadie sabe qué pasó. Desgraciadamente, discúlpame, Sí, con la chica, con la señora de Mendoza también sigue desaparecida. Viviana del Luna 2000. también No sigue estamos cubriendo a desaparecida. nadie. Incluso el fiscal lo dijo, lamentablemente ellos no han podido dar respuesta y ahí se meten todos estos tipos que, ¿sabés? Va de boca en boca la cuestión. Claro. Ellos tienen un grupo de personas que los apoyan y que le hacen hasta la prensa, el marketing y el relato. Y se acercan a los familiares de víctimas. Y se acercan a familiares de víctimas Le dicen, desesperados. mirá que la solución es Marcos Herrero. Él te va a encontrar todo lo que te están tapando. Hasta lo han hecho en San Luis, ¿sí? Lo han hecho en Mendoza, lo han hecho en Santiago del Estero, lo han hecho en Santa Cruz, lo han hecho en Bahía Blanca, donde Sí, hay claro. personas esperando encontrar a alguien desaparecido. Marcos Herrero va y embarra la cancha y complica todo mucho más. En el caso de Facundo Astudillo Castro hizo un desastre. Todavía no ha sido juzgado por eso, pero ha hecho un verdadero desastre que impidió que hasta hoy se desconozca la verdad sobre lo que le pasó a Facundo Astudillo Castro. Lo que está cada vez más claro es que no pasó lo que sugirió Marcos Herrero, porque Marcos Herrero, lo dice la justicia de Mendoza, es un perito trucho, usurpación de títulos. No tiene ningún estudio realizado para poder hacer, ni ninguna certificación, para poder hacer y ofrecer el servicio que hace. Ni tampoco sabe entrenar perros. A ver, vos tenés un perro para encontrar, o para hallar, o para buscar, mejor dicho, a personas muertas. Vos entrenás perros para hallar a personas vivas. Él hace todo con el mismo perro. Sí. O Multiuso. con un par de perros. Creo que uno en particular a que le tiene mucho cariño. Es a la Argentina, a la Bartola, pero se mete en cosas que son muy delicadas. Muy delicadas, tienen que ver con los sentimientos de aquellos que están buscando un familiar desaparecido. Esto es muy complejo. Muy complejo, hay cerca de 10.000 personas desaparecidas en este país, por millones de motivos, no por delito, digo, por todos por múltiples motivos. Y este tipo se viene a meter justo en causas que son mediáticas. Sí. Justo en causas que son mediáticas. Menos mal que la gente la mamá de Sofía Herrera, el papá de Sofía Herrera, a este lo sacaron corriendo, a pesar de que estaba a punto de hacer un daño irreparable a la familia. Sí. Bueno, también en han ofrecido definitiva, el caso de Guadalupe Lucero en San Luis, Richard. Guadalupe La nenita Lucero en San Luis, sí. que lleva más de un año desaparecida. Digo, obviamente reiteramos el reclamo a la justicia puntana para que la encuentre, pero Marcos Herrero no es el camino. No, es decir, hay cosas que no se logran. Lo de Viviana Luna en Mendoza no se ha logrado desde el año 16 encontrarla, pero no por eso hay que ir de magos, mentirosos y estafadores como este tipo. Estafadores en sentido amplio de la palabra y no jurídico. O sea, aquel que es un encantador de serpiente. Bueno, ¿Vamos a una pausa? vamos a una pausa, ya volvemos porque tenemos mucho más Cámara de Crimen y más historias para contarles. Dale. Bien, esta señora que ustedes vieron ahí es Anaí Bulnes, de 37 años, y hace aproximadamente 100 días que está desaparecida en Córdoba. Se la vio la última vez entrando al departamento de un hombre y se lo vio luego salir, en diciembre pasado, se lo vio luego salir a ese hombre a la madrugada del 5 y del 6 de diciembre con bolsas. De ella no se supo nada más. Richard, Anaí Bulnes, como bien decías, era docente, tenía 3 hijas. Hablo en pasado porque la justicia tiene la certeza de que fue asesinada. El 5 de diciembre ella pasó un día en familia, con sus hijas, con su pareja, se fue a su casa en Córdoba y desapareció. No se la volvió a ver. Empezaron a buscar en cámaras de seguridad, empezaron a recorrer los barrios por donde ella se movía y finalmente, 3 semanas después de la desaparición de Anaí, la encontraron en una filmación donde se la ve encontrándose con un hombre que se llama Santiago Campos Matos, que la conduce hacia su propio departamento. Anaí nunca salió de ese lugar, pero sí salió Santiago Campos Matos, que está filmado saliendo del edificio con bolsas. Se allanó la casa de Santiago Campos Matos,
se encontraron rastros de sangre, el ADN dio positivo de Anaí, y eso llevó a la justicia a detenerlo a Campos Matos, acusado de femicidio, y a comenzar con una investigación desesperada, que incluye una serie de elementos muy llamativos que encontraron en la casa del acusado. Sí. En la casa de Campos Matos, además de encontrar herramientas, encontraron libros que hablan, por ejemplo, de canibalismo. Y de rituales. De rituales. Sí, rituales, rituales canibalismo. satánicos. Ahí estaban viendo en el medio de la imagen de Ricardo y mía, la última imagen de Anaí Bulnes caminando por la calle con Santiago Campos Matos, yendo hacia su departamento. Nunca quedó claro por qué Anaí fue a la casa de este hombre. Lo que está claro es que nunca salió. Lo que está claro es que en la casa de este hombre hubo un episodio de violencia. Lo que está claro es que este hombre que está preso, acusado de femicidio, tenía literatura vinculada a rituales satánicos, a desmembramientos, a descuartizamientos. Es cocinero. El tipo es cocinero, es un curso y demás. Y hay una cuestión que es fundamental para que ahora haya una búsqueda en un basural. El hecho de que la sangre hallada en la casa de este hombre, el ADN, corresponde al de Anaí Bulnes. Con lo cual, la familia ya la considera que este caso es de homicidio, de femicidio, mejor dicho. Ahí vemos la imagen en que van, tomados por la cámara de seguridad, van hacia la casa del acusado. De Campos Matos. De Campos Anaí Matos. a la derecha, Campos Matos a la izquierda de la pantalla. Van a la casa de Campos Matos, de la cual ella nunca sale. Este es el gran misterio. Sí, no sale, no sale. ¿Qué Y después se hizo encuentra Campos Matos? Claro. Se presume que la asesinó a esta mujer, que era madre de 3 nenas de 7, 12 y 14 años. Exacto. No le puede Maestra. responder todavía la justicia a esta familia, a la sociedad cordobesa, a nosotros. ¿Qué hizo Campos Matos? Se sospecha que la asesinó, que la descuartizó y que luego desperdigó sus restos por distintos lugares. Por Sí. eso ahora, como les decía Ricardo, están iniciando una búsqueda inédita en Córdoba en un basural. Hay quien dice que es histórica. Bueno, pero La justamente... verdad es que sale de lo común, Richard, Sale de lo común, porque sí. estamos En en un marzo enorme de basural. 2023, el crimen ocurrió en diciembre de 2022 y lo que están tratando de hacer los forenses es revisar un predio enorme al cual van los camiones a llevar la basura que recogen de las calles de Córdoba. Sí, Luego de triturarla, la descartan, la tiran sí. en un basural y allí ahora están tratando de encontrar, casi de manera manual, los restos de Anaí Bulnes. Uno piensa que es como encontrar una aguja en un pajar. Bueno, pero por eso estamos en comunicación con David Deep, que es jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, que, bueno, nos va... Ahora se va a conectar con nosotros para hablar de esta explicarnos búsqueda, esta ¿no? búsqueda que es en la zona de Piedras Blancas. Piedras Blancas es un gran basural. Lo que hicieron los investigadores, entre otras cosas, ahora vamos a tener más detalles sobre esto, pero es tratar de circunscribir la zona de ese basural en Piedras Blancas al cual habrían acudido los camiones que recogieron basura de la zona en la cual fue asesinada Anaí Bulnes. Lo que quieren ver es el lugar exacto, esos camiones que en diciembre pasaban por esos barrios, en qué lugar del basural tiraron los restos que recogieron, en este determinado. Allí está focalizada la búsqueda, tratando de encontrar si en la basura hay algún resto de Anaí Bulnes, como para darle un cierre a esta historia y para darle también, Ricardo, un elemento más a la justicia, que se enfrenta una vez más en la Argentina ante la posibilidad de tener que acusar por asesinato
a una persona sin tener el cuerpo de la víctima. No es la primera vez que ocurre, pero bueno, se podría volver a dar una situación como esta, además de dar una respuesta a la propia familia. Ahora sí estamos en comunicación con David Dib, que es jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, a quien le agradecemos que nos haya esperado y esta conversación con Cámara del Crimen. ¿Cómo le va, Dib? Buenas tardes. Rolando Barbano, Ricardo Galetti los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo y Rolando. David, ¿nos puede contar en qué consiste la búsqueda que se está haciendo ahora de los restos de Anahí Bulnes? Muy bien. En el resumen que vos hiciste recién es bastante aproximado. La particularidad que tiene esta búsqueda es que en el lugar donde vamos a buscar, que fueron 9 de los 12 camiones que determina la investigación que habrían pasado por la zona donde presumiblemente podrían haber sido depositados estos restos de Anahí, es una parte donde la basura previamente se tritura y posteriormente se acumula para hacer compost. La pila que tenemos que trabajar tiene aproximadamente unos 50 metros de largo, por unos 5 metros de ancho y por alrededor de 2,5 metros, 3 de alto. Estimamos que es una cantidad aproximada de unos 50, 60 toneladas de basura. Y para organizar esto, no hay mucha experiencia en organizar este tipo de búsqueda, porque lo que vamos a buscar son trozos pequeños de restos. Así que previamente a largar todo esto, tuvimos entrevistas con la familia, les explicamos absolutamente todo lo que vamos a hacer, de qué se trata esto. Bueno, estamos muy esperanzados. Empezamos este lunes pasado, hemos trabajado todos estos días a pesar del mal tiempo acá en Córdoba, pero bueno, estamos poniendo ya a punto el modo de trabajo, que lo estamos generando. Están trabajando 8 antropólogos en la búsqueda, y todos coordinados, dirigidos por nuestra antropóloga, que es Anaí Ginarte, y posteriormente, después de esta búsqueda donde vamos a tratar de seleccionar todo aquello que sea material hueso o dientes, hay un segundo momento que va a ser en el laboratorio de antropología, donde vamos a tratar de discriminar todo lo que sea hueso animal versus hueso presumiblemente humano. Y finalmente ver si con eso que recolectamos podemos hacer una identificación o recurrir al ADN, que sería el método final, digamos, que nos daría alguna respuesta. Claro. Doctor, ¿y exactamente cómo se hace esta búsqueda? ¿Es manual? O sea, porque uno se absolutamente imagina, manual. A partir de su descripción, 70 toneladas de basura de más de 2 metros de alto. Es una enormidad. 5 metros de un lado, 2 metros del otro. Estamos hablando casi de un edificio hecho de basura. ¿Qué hacen los antropólogos? ¿Se meten ahí y empiezan a buscar? No. ¿Cómo lo hacen? Porque es muy impactante lo que usted nos está narrando y muy inédito. Mira, para organizar esto tuvimos la colaboración de mucha gente, digamos, desde toda el área de infraestructura del Poder Judicial, la gente de administración. Tuvimos que diseñar esto. En el mismo predio hay una suerte de unos piletones que son bien largos y que tienen un declive que nos permite poner sobre un sedazo muy grande que tiene alrededor de 5 metros en realidad 2 sedazos de 5 metros por 1,5 más o menos de ancho, y que tiene una perforación de 0,5 centímetros. Vamos poniendo la basura ahí, se hace la búsqueda manual y se descarta lo que fue revisado. Y tenemos 2 obreros trabajando en eso que traen la basura desde esta pila gigante, y una vez que se acumule la basura ahí va a ser repuesta a ese lugar que está destinado a hacer compost. Así que lo que estamos haciendo es mover esa pila de manera organizada y después volver a restituirla, digamos. ¿Cuánta gente trabaja en esta tarea? ¿Cuántos especialistas? En este momento son 8 antropólogos coordinados por Anaí Ginarte,
cada uno en un puesto de trabajo, y estamos viendo que es posible poder estudiar alrededor de 2 metros cúbicos por día de basura, es decir, que eso nos da una proyección que nosotros habíamos hecho a priori, que íbamos a estar más o menos 3 meses trabajando en ese lugar, que sería más o menos exacta. Así que estamos, ahora veremos si mejora el tiempo, mejoran las condiciones. Claro. Bueno, tratar de acelerar eso para poder rescatar a aquellos que podamos encontrar y que nos dé la posibilidad de poder dar una respuesta a la familia, ¿no? David, ¿cómo llegaron a la conclusión, o por lo menos a la hipótesis tan concreta de que los restos de Anaí Bulnes pueden estar en la basura y en ese sector en particular? Bueno, esto es debido a la investigación. La Fiscalía hizo una investigación muy completa. El evento es entre el 5 y el 6 de diciembre, y a nosotros nos convocan alrededor del 15-20 de enero. Durante ese tiempo la Fiscalía compiló una serie de elementos, de pruebas, donde podría ocurrir que este individuo haya depositado estos restos en diversos contenedores que hay de basura en la zona cercana a su domicilio. A raíz de eso se hizo todo un trabajo para ver a dónde habían ido a parar la basura que llevaban esos camiones en el depósito de basura de la ciudad de Córdoba, que se llama Piedras Blancas, que es un predio muy grande y que tiene en principio 2 sectores. Un sector es donde se compacta la basura, como viene, se compacta, y que por cuestiones legales de la propia infraestructura del espacio y de contaminación, no es posible buscar allí, no es posible sacar esa basura y estudiarla. A ese lugar fueron 3 camiones. Los otros 9 camiones fueron destinados a hacer compost. Es decir, que esa basura sí fue triturada y está expuesta al aire libre, y esa basura sí la podemos remover, y por eso jerarquizamos la búsqueda en ese espacio donde, bueno, por la proporción, digamos, esperamos tener respuestas positivas. Bien, bueno, usted dijo que la lluvia ha alterado un poco los planes. Esta semana, usted dijo que comenzó el lunes, ¿verdad? Esta inspección. ¿Es así? Sí, el lunes pasado comenzamos. Sí. En realidad, efectivamente, empezamos el martes. El lunes terminamos de armar toda la estructura que tenemos ahí, y a partir del martes llovió en Córdoba sin parar hasta el viernes, pero hemos podido trabajar lo mismo, así que no obstante, está bien. Sí, bastante hemos trabajado. La familia que dijo, usted nos decía antes que le explicaron a la familia el procedimiento. ¿Cómo lo tomó la familia todo esto? Porque bueno, ustedes le estaban diciendo de alguna manera, estamos buscando restos de vuestra madre, no sé con quién más hablaron además de los hijos, que tiene que haber sido descuartizada y arrojada a la basura. Es realmente una situación espantosa. Muy fuerte, claro. Y muy fuerte la que tuvieron que describir. Sí, nosotros cuando empezamos a planificar esto, tomamos en cuenta varios elementos. El primer elemento, que para la ciencia forense de este tiempo es muy valioso, es la cuestión humanitaria. Es decir, tratar de que todas las personas que desaparezcan o que tengan una situación de este tipo puedan ser, los cuerpos puedan ser restituidos a sus familiares, para que, bueno, tengan el proceso de duelo que corresponda. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos en el Instituto de Medicina Forense un espacio que hacemos un abordaje sobre lo que denominamos víctimas secundarias, es decir, todas las personas que concurren a nuestra institución para buscar a sus familiares pueden acceder a un abordaje de un compañero que es psiquiatra, es psicólogo, que hacemos un trabajo muy interesante que produce mucho alivio, da mucha certeza y mucha seguridad para nosotros para trabajar vinculados con la familia. Nos reunimos con la familia, con la antropóloga, con el compañero que se llama Diego Cardo, que es el psiquiatra, estaba el papá de Anaí, estaba una hermana que se ha vinculado mucho con la investigación.
y le explicamos pormenorizadamente todo lo que podíamos hacer, incluida la posibilidad de que la búsqueda pueda resultar negativa. Claro, claro. Esto tiene que ver con generar un vínculo de confianza y de certezas, digamos. Y periódicamente vamos a seguir informándole de cómo es el avance de nuestra búsqueda, digamos, siempre con relación con la Fiscalía, que es quien finalmente coordina todo esto, digamos, esta investigación. Ellos tuvimos una reunión larga, muy interesante, que finalmente, bueno, terminamos con muy buenas relaciones, con muy buenos vínculos. Ellos han vuelto al instituto para recibir este abordaje que nosotros hacemos. Bueno, y estamos en una buena relación. Digamos, esta acción con los familiares también tiene que ver con una mirada que actualmente la mayoría de los protocolos de trabajo en ciencias forenses piden que participen los familiares en esta situación. Por ejemplo, el protocolo de Minnesota. Claro. Y nosotros estamos tratando de cumplir estrictamente con eso, porque nos parece que más allá de todo el caso policial, que es bastante conocido ya, Sí. hay una situación que tiene que ver con básicamente lo humanitario, dar una respuesta al papá, a la mamá, a sus hermanos y a sus hijas en relación a qué pudo haber pasado con Anaí Bulnes. Bien, bien, doctor David, realmente le deseamos muchísima suerte. Totalmente. A usted, al equipo, que haya un resultado positivo, es lo que deseamos. Vamos a seguir, obviamente, las alternativas de esta búsqueda y le agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Muy amable. No, muchas gracias, muchas gracias. Espero que sí, que podamos dar alguna respuesta. Ojalá. Bien, ojalá. Esperamos todos. Ojalá. Sí, las víctimas Este hay caso, que incluirlas. Este siempre. caso sí, las víctimas hay que incluirlas. Incluso Tienen que ser escuchadas. tienen que ser escuchadas, informadas, que no lo son en muchísimos casos. Y plazo razonable. Para el dolor, ¿cuál es el plazo razonable? Bueno, en este caso las escucharon, les informaron y están en esta tarea que es realmente inédita. Inédita, vamos a Richard, sí, decirlo. porque Sí. buscar manualmente en la basura los restos de una persona que fue asesinada 3 meses Hace atrás. 3 meses y ya. ¿Sí? Y tratando de deducir a dónde los camiones de basura que pasaron por un lugar determinado, luego trituraron esos bolsas de basura que levantaron, a dónde la arrojaron, delimitarlo. Piensen que los antropólogos están ante un verdadero edificio de basura. Sí, sí, Recién claro. nos decía 70 toneladas de basura, más de 2 metros de alto, 5 de largo, 2 de ancho. Todo eso lo están dividiendo, lo están pasando por un sedazo y están buscando restos óseos para luego hacerles un ADN, en el caso de que sean humanos, y determinar si son los de Anaí Bulnes, una mujer asesinada por un hombre que parece ser un auténtico perverso. Esto es lo que cree la justicia hoy, que no tiene cadáver, pero que da por hecho de que aquí hubo un femicidio y que ese femicidio necesita, además de la respuesta de la condena, el hallazgo del cuerpo para que la familia por lo menos tenga esa respuesta. Y pueda llevarle una flor al lugar donde fuese. Bueno, ¿hacemos una pausa? Hacemos Dale. una pausa, ya volvemos con más Cámara de Crimen. Dale. Sí, de los 2 acusados, uno fue condenado a perpetua por el crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata. Estamos hablando de esta adolescente Así de es. 16 años, 16 pirulos, cuyo 16 años. asesinato generó el primer paro nacional de mujeres. Seguramente lo recordarán. Fue el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, cuando 3 hombres llegaron hasta la guardia de un hospital y la tiraron a ella, ahí, como si fuera un paquete para que la atendieran. Ya no había nada para hacer por Lucía Pérez. Se inició una investigación y apareció una fiscal que se llamaba María Isabel Sánchez, que dio una conferencia de prensa y dijo: lo que determinamos es que a Lucía
Pérez la han empalado. Ese fue el término que utilizó. Fue una gran conmoción frente a esas palabras, nada menos que de una fiscal, que tenemos que decirlo rápidamente. Yo no sé la razón que tuvo para decir eso, pero lo que dijo no es verdad. Una falsedad absoluta, pero que de le todas sumó maneras hay un crimen, conmoción, ¿no? al horror de una chiquita de 16 años asesinada. La justicia pronto determinó que Lucía, a la salida de su escuela, se había encontrado con dos hombres que se dedicaban a venderles droga a los estudiantes de la escuela. Los famosos vendedores punteros de la droga que van a las escuelas a venderle a los chicos. Exactamente, sí. En esas manos cayó Lucía. ¿Qué hizo uno de estos vendedores de droga, Matías Farías? Le dijo, mirá, venite el sábado a mi casa. Era un viernes cuando... El viernes fue el primer encuentro. Fue el primer encuentro. El sábado le invitó a su casa, le dijo, venite, me terminás de pagar, me comprás más droga. Ese terminaría siendo el día del crimen de Lucía. Matías Farías, junto a Juan Pablo Ofidani, su socio, su compañero, fueron a juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Llegaron con una acusación que incluía la venta de drogas frente a la escuela, el suministro de drogas a Lucía, el abuso sexual seguido de muerte. ¿Qué ocurrió en ese primer juicio? Los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale dijeron, no tenemos probado que acá haya existido una violación, no tenemos probado que acá haya habido un homicidio. Se metieron con la vida privada de Lucía. Para justificar que no haya habido, según ellos, violación. Para justificar que no hubo violación, dijeron, no, esta chica es independiente, esta chica sale y va como quiere. O sea, se metieron a analizar la vida de la víctima para justificar o para sacar del medio la violación. Señores jueces, eso no se hace. De hecho, no se hace a tal punto que ese juicio no fue válido. Lo anularon, Richard. Solo en ese juicio condenaron a los acusados solo por la venta de drogas, pero los sobreseyeron por la violación y por el asesinato de Lucía. Ese juicio fue apelado, llegó a la Cámara de Casación, llegó a la Corte, se anuló. ¿Y qué se ordenó? Un nuevo juicio. Y en paralelo se les abrió un juicio político a los jueces. Por no tener mirada de género, por tener un criterio arbitrario acerca de la evaluación de las pruebas, por tener prejuicios, en definitiva, acerca de la víctima. ¿Qué se tiene? A ver, si la personalidad de Lucía a ellos no les gustaba porque llegaba a su casa, hacía los deberes después, se iba, salía, iba con una amiga. ¿Qué se tienen que meter? Si no tiene que ver con el hecho concreto de que alguien haya matado a esta chica. Se trata de eso, que la hayan violado y la hayan matado. ¿Qué tenía que ver su personalidad con eso? Nada, Richard. Nada. Por eso, hoy Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los dos jueces que intervinieron en ese fallo, están siendo sometidos a juicio político. El tercero, Aldo Carnevale, renunció. Así que no será sometido. Muchos jueces ¿sabes por qué te digo que es un vivo? Sí. Porque fue el que votó, fue el que hizo el fallo. Y los demás adhirieron a esa opinión. Pero el que lo hizo fue el que renunció. Se jubiló, el que renunció. Con lo cual está jubilado y seguirá gozando de su jubilación. Se hizo el nuevo juicio que terminó esta semana. Otro tribunal, otros jueces que consideraron que Matías Farías cometió la violación seguida de muerte de Lucía Pérez. Entendieron que él la llevó bajo engaños a su casa, que le suministró drogas para vencer su resistencia. Ahí está, para vencer su resistencia. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado acá 1000 veces, pero a veces la justicia no lo entiende. Para que haya una violación, no es necesario que la víctima tenga golpes, tenga marcas, tenga lesiones. Hay muchas formas de romper el consentimiento de la víctima. Hay muchas formas de pasar por sobre ese consentimiento, con un arma en la cabeza o dándole drogas, hasta dejarla en una situación en la cual no comprende lo que está pasando. Exacto. En ese contexto, entendió ahora la justicia, Matías Farías le dio drogas a Lucía, la violó. Logró la violación, logró el abuso. Y terminó matándola. Y luego llamó a su compadre, Juan Pablo Ofidani,
a quien la justicia consideró partícipe secundario para limpiar lo que había sido la escena del crimen, limpiar el cuerpo de Lucía y trasladarlo hasta el hospital donde lo abandonaron. A Farías le dieron perpetua, a Offidani le dieron 15 años de cárcel como partícipe secundario. Sí. La familia de Lucía no está conforme con este fallo, Ricardo. No, porque, bueno, discúlpame, pero el tema de partícipe secundario ellos lo discuten, creen que Offidani fue partícipe necesario, o sea, dio una ayuda sin la cual el delito no se hubiese podido cometer. Claro, porque ¿Cómo se cometió? Entienden que eran socios estos dos hombres en cuanto a ir a vender drogas a la puerta de las escuelas, en cuanto a captar adolescentes y en cuanto a aprovecharse de esas mismas adolescentes con el suministro de droga con fines sexuales. Lucía cayó lamentablemente, pobrecita, en esa trampa de estos dos hombres. La justicia plantea una diferencia entre los dos. El asesino es solo uno, es Matías Farías, que es condenado a prisión perpetua por homicidio agravado, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, por femicidio y, como les decía antes, por el suministro de drogas para facilitar la violación. Offidani, partícipe secundario. Esto se va a apelar, se va a seguir discutiendo, Richard, va a seguir habiendo debate alrededor del crimen de Lucía Pérez. Al menos hay una primera decisión que va en un sentido más lógico, que tiene más que ver con lo que ocurrió. Exacto, y que no es una fantasía como era el anterior fallo del otro tribunal, que directamente decía, no, bueno, Lucía poco menos que se la buscó todo esto. Sí, ella prácticamente. Así era su vida y bueno, así es le como fue. si tuviesen los otros jueces. una norma de cómo debe ser cada persona a determinada edad. No, una jovencita de 16 años tiene que ser así. ¿Pero de dónde salieron? Eso es un prejuicio, eso es una cuestión patriarcal, eso es una cuestión, bueno, machista, etcétera, etcétera. Y con ese criterio los jueces fueron a absolver a estos dos y a solamente condenarlo por suministrar droga. Bueno, el tema no era así y ahora están condenados por un delito que se acerca más o que refleja más lo que pasó en los hechos. Con este Pero caso. ¿cuánta lucha, Richard? Sí, que no terminó todavía. ¿Cuánto dura va a ser? Acá en Cámara del Crimen hablamos con los padres de Lucía Pérez varias veces. Sí, antes del primer juicio, después de aquel primer juicio, antes de este debate, ellos han tenido una valentía enorme. Aquí está la mamá de Lucía Pérez detrás nuestro. Han tenido una entereza y una valentía enorme. Está con el papá para llevar adelante esta lucha. Llegaron a esta primera decisión más lógica, veremos qué pasa con las apelaciones, pero al menos ya está encuadrado el caso en el contexto en el que realmente ocurrió, en este contexto tan violento y tan terrible, el del odio contra la mujer. El mismo Poder Judicial se puede curar sus defectos. Hubo una sentencia primera que fue defectuosa y el propio Poder Judicial la subsanó, digamos así, con un segundo juicio. No hace falta que se meta ningún otro poder, no hace falta que el presidente de la República se meta la camiseta de nadie para que los mecanismos constitucionales funcionen en cada poder. Nos vamos. Sí, Richard, te invito a que nos acerquemos a Miguel Paraíso, que hoy vino, hizo el dibujo para nuestro desarmadero, que no tuvimos tiempo de hacerlo. No tuvimos tiempo de hacer el desarmadero, pero Miguel. Está Miguel, como siempre, con nosotros. Lo vamos a mostrar el sábado que viene, el dibujo que hiciste. Por supuesto, por supuesto. Es suspenso, misterio. Misterio, ¿qué será? ¿Qué será? Se tratará? No lo mostremos. No lo mostremos, está tapado. Está tapado, no se ve. Miguel, pueden entrar al Instagram de Miguel, Miguel Paraíso Arte, a ver la obra de Miguel. En Instagram. Nuestro público número 1. Acá está. Siempre. Bueno, amigos, nos despedimos desde acá. Sí. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.